Hola estudiantes de electromagnetismo. En esta ocasión, les vengo a presentar un ejercicio de movimiento, un ejemplo de movimiento de cargas eléctricas en campos eléctricos, diferente al tubo de rayos catódicos. Bueno, en este caso el problema dice: se lanza un electrón en un campo eléctrico uniforme de intensidad 5000 Nm/Coulomb dirigido verticalmente hacia arriba. La velocidad inicial del electrón es 1 por 10 a la 7 metros sobre segundos y forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. A. Calcular el tiempo requerido para que el electrón alcance su altura máxima. B. Calcular la elevación máxima que alcanza el electrón a partir de su posición inicial. Y C. Qué distancia horizontal recorre el electrón para alcanzar su nivel inicial. Y como punto final D. Dibujar la trayectoria del electrón. Bueno, es un problema realmente muy sencillo también, que vamos a iniciar por el inciso D. Bien, para poder resolver los demás incisos, pues ustedes saben que lo primero que debe hacer uno al resolver un problema es hacer una gráfica del problema. En este caso es uno de los incisos y aparece como inciso D. Vamos a realizar una gráfica de cómo se mueve ese electrón. Cómo se mueve ese electrón en el campo, nos vamos a basar en lo que sabemos de cómo se mueven las cargas eléctricas dentro de un campo eléctrico. Bueno, entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y, un campo eléctrico que está dirigido verticalmente hacia arriba, ¿sí? Un electrón que ingresa a ese campo con una velocidad inicial haciendo un ángulo θ igual a 30 grados con respecto al eje X. Bien, este va a ser nuestro punto de partida. El electrón es una carga negativa. Al ser una carga negativa, él debe acelerarse en la dirección opuesta al campo eléctrico. Eso ya lo sabemos. Cuando el electrón ingresa al campo eléctrico, él tiene una velocidad inicial con componente en el eje X y componente en el eje Y. La componente en el eje X no se va a ver afectada por el campo eléctrico, luego él hace un movimiento en el eje X a velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y, la velocidad en el eje Y sí va a ir variando y dependiendo de la aceleración. En este caso el electrón ingresa, la aceleración está dirigida verticalmente hacia abajo, entonces eso hace que él se desacelere inicialmente. Su velocidad en el eje Y va a empezar a decrecer, él va a seguir subiendo, pero su velocidad va a decrecerá hasta que se hace cero. Y ese punto donde la velocidad se hace cero es la máxima altura que él va a lograr. A partir de ahí el campo eléctrico va a acelerar al electrón en dirección hacia abajo, entonces él empezará a caer. Bien, él empezará a caer hasta llegar aquí a un punto donde coincide en el eje X con el punto de entrada, logrando un alcance máximo. Entonces tenemos una altura máxima cuando su velocidad vale 0, en el eje Y su velocidad vale 0, y un alcance máximo cuando él regrese básicamente al eje con el que ingresó, bien, que es el eje X. Bien, ese comportamiento del electrón nos lleva a la conclusión que él lo que va a describir es una parábola. Bien, es una parábola lo que él va a describir. Entonces esta sería la gráfica de cómo se mueve ese electrón. Bien, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el tiempo que se demora el electrón en llegar a su altura máxima, el valor de esa altura máxima y el valor de este alcance máximo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, primero que todo, calcular la aceleración con la que se va a mover ese electrón en el eje Y. Entonces, recordemos la ecuación de aceleración de una carga en un campo eléctrico, su magnitud. Sustituimos los valores, la carga del electrón, la masa del electrón, la magnitud del campo eléctrico. Aquí estoy tomando la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica del electrón positivo, estoy calculando la magnitud de la aceleración. Ya sé que ese electrón, por ser negativo, se mueve hacia abajo. Bien, y la aceleración que experimenta el electrón dentro del campo eléctrico, 8.8 por 10 a la 14 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, con esa aceleración y la expresión de tiempo de vuelo, en este caso tiempo de subida de movimiento parabólico, yo lo llamé T sub S, lo que se demora el electrón en subir. Esto no lo voy a deducir, son unas ecuaciones que he tomado ya de lo que es el movimiento parabólico que ustedes trabajaron en el curso de mecánica.
Entonces no voy a deducir eso, sino que simplemente voy a utilizarlos. Cuando ustedes estén resolviendo un problema de cómo se mueven los electrones o los protones o las cargas eléctricas dentro de los campos eléctricos, van a hacer exactamente lo mismo. Tomar las ecuaciones que ya se tienen y aplicarlas, ¿no? Bueno, aquí entonces lo único que hay que hacer es sustituir valores, la velocidad inicial, el ángulo con el que ingresa el electrón y la aceleración. Bien, sustituimos valores y eso dará o da como resultado el tiempo de subida, lo que se demora el electrón en llegar a su altura máxima, que es de 5.68 por 10 a la menos 9 segundos o 5.68 nanosegundos. Bien, ahora vamos a calcular la altura máxima. Esta es la ecuación de altura máxima de movimiento parabólico. Miren que la única diferencia, o lo que estoy modificando las ecuaciones, es el valor de la aceleración. Si uno va, por ejemplo, a buscar ecuaciones de movimiento de proyectiles, aquí aparece la gravedad. Bien, pero en este caso es una aceleración producida por un campo eléctrico. Esa es la diferencia. Bien, entonces aquí sustituimos valores nuevamente de la velocidad inicial, el ángulo y la aceleración, y eso nos lleva a un valor de 14.07 por 10 a la menos 3 metros. Esa es la altura que alcanza el electrón antes de empezar nuevamente a descender. En el caso del alcance máximo, entonces x máxima, esta es su expresión, nuevamente aquí con la aceleración. Sustituimos esos valores, velocidad inicial, el ángulo que es 30 grados, multiplicado por 2, y la aceleración. Bien, eso da como resultado un valor de 98.41 por 10 a la menos 3 metros. Bien, y listo. Con eso tenemos el problema resuelto. Bien, muy sencillo realmente este tipo de ejercicios de cómo se mueven las cargas eléctricas dentro de campos eléctricos. Bien, la tarea ahora de ustedes es estudiar, ¿no? Buscar ejercicios de aplicación de este tema, y recuerden, ya pues no hay que ir a deducir ninguna ecuación de cinemática de ningún tipo de movimiento, sino que ya la idea aquí es aplicarla. Bien, y lo nuevo o lo que nos interesa en el curso aprender es cómo se mueven las cargas eléctricas dentro de esos campos eléctricos. Bien, bueno, eso ha sido todo. Espero que haya quedado claro, y bueno, nos vemos en la próxima sesión.